Algo fundamental está cambiando en nuestro hemisferio y casi nadie está hablando de ello. Mientras Washington sigue obsesionado con narrativas de seguridad nacional y muros fronterizos, Beijing acaba de extenderle la mano a México con una propuesta que podría redefinir por completo el balance de poder en América del Norte. Estamos hablando de inversiones masivas en infraestructura, tecnología 5G y corredores comerciales que conectarían el Pacífico mexicano directamente con Asia. ¿Y saben qué? Esto no es caridad ni filantropía. China está construyendo un contrapeso económico real al dominio histórico de Estados Unidos en la región, justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum debe decidir entre dos modelos completamente opuestos de desarrollo. Por un lado, el modelo extractivo tradicional que ha mantenido a México como exportador de mano de obra barata y recursos naturales hacia el norte. Por el otro, una alternativa que promete inversión en capacidad productiva real, transferencia tecnológica y algo que rara vez hemos visto, un socio comercial que no llega con exigencias de reformas neoliberales. Para 2026, esta decisión no solo determinará el futuro económico de México, sino que transformará las dinámicas geopolíticas de todo el continente. Estados Unidos ya no puede dar por sentado su patio trasero, y esa realidad, amigos, cambia absolutamente todo sobre cómo debemos entender el poder, el comercio y la soberanía en esta nueva era multipolar que ya está aquí. Déjenme explicarles exactamente qué está pasando aquí, porque esta historia es mucho más profunda de lo que parece en la superficie. Cuando hablamos de la oferta china a México, no estamos hablando simplemente de un acuerdo comercial más o de una inversión extranjera cualquiera. Estamos hablando de un cambio tectónico en las placas del poder económico global, un cambio que tiene implicaciones monumentales no solo para México, no solo para Estados Unidos, sino para toda la arquitectura de poder que ha dominado el hemisferio occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y para entender realmente lo que está en juego aquí, necesitamos retroceder un poco y examinar cómo llegamos a este momento histórico. Durante décadas, durante generaciones enteras, México ha estado atrapado en lo que los economistas llaman una relación de dependencia con Estados Unidos. Y cuando digo dependencia, no me refiero a algún tipo de cooperación mutua o asociación equitativa. Me refiero a una estructura económica fundamentalmente desigual, donde México funciona esencialmente como un proveedor de mano de obra barata, un mercado cautivo para productos estadounidenses y un almacén de recursos naturales que fluyen hacia el norte. Esta no es una acusación moral, es simplemente una descripción precisa de cómo han funcionado las relaciones económicas entre estos dos países. El Tratado de Libre Comercio, el NAFTA y ahora el TEMEC fueron presentados al público como acuerdos de beneficio mutuo, como tratados que elevarían el nivel de vida en ambos lados de la frontera. Pero la realidad, cuando miramos los números, cuando examinamos los flujos de capital y los patrones de inversión, cuenta una historia muy diferente. Lo que realmente sucedió bajo estos acuerdos es que las corporaciones estadounidenses obtuvieron acceso ilimitado a trabajadores mexicanos que ganan una fracción de lo que ganan los trabajadores estadounidenses, mientras que al mismo tiempo México se vio obligado a abrir sus mercados a productos agrícolas subsidiados de Estados Unidos que destruyeron a millones de pequeños agricultores mexicanos. Las maquiladoras se expandieron a lo largo de la frontera, sí, creando empleos técnicamente hablando, pero empleos que pagan salarios de pobreza, empleos sin protecciones laborales significativas, empleos que enriquecen a los accionistas corporativos en Nueva York y Los Ángeles, mientras mantienen a los trabajadores mexicanos en un estado perpetuo de precariedad económica. Y mientras tanto,
las industrias nacionales mexicanas que podrían haber desarrollado una base productiva independiente fueron sistemáticamente desmanteladas bajo la lógica del libre comercio. Esta es la historia que necesitamos entender como telón de fondo de lo que está sucediendo ahora. Ahora entra China en escena y China llega con una propuesta fundamentalmente diferente. No están ofreciendo más maquiladoras, no están proponiendo otro esquema donde México simplemente ensambla productos con componentes extranjeros para reexportarlos a Estados Unidos. Lo que China está ofreciendo es inversión en infraestructura real, inversión en capacidad productiva real, inversión en tecnología de punta que podría potencialmente transformar a México de una economía dependiente en una economía con capacidades industriales genuinas. Estamos hablando de puertos de aguas profundas en el Pacífico mexicano, de redes ferroviarias de alta velocidad, de parques industriales equipados con tecnología 5G, de plantas de procesamiento de minerales raros, de fábricas de vehículos eléctricos y baterías. Esta es una propuesta de infraestructura del siglo XXI, no del siglo XX. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante desde una perspectiva geopolítica. China está haciendo esta oferta en un momento en que Estados Unidos está cada vez más obsesionado con lo que llama competencia estratégica con China, en un momento en que Washington ha dejado muy claro que ve a China como su principal rival geopolítico. Entonces, cuando China invierte miles de millones de dólares en México, no lo está haciendo solo por razones comerciales, lo está haciendo como parte de una estrategia más amplia para crear alternativas al orden económico dominado por Estados Unidos. China está construyendo lo que ellos llaman una comunidad de destino compartido, una red de relaciones económicas que no dependen del dólar estadounidense, que no pasan por instituciones financieras controladas por Washington que ofrecen a países como México opciones reales que antes simplemente no existían. Ahora necesito ser claro aquí. No estoy sugiriendo que China es algún tipo de benefactor altruista que está ayudando a México por pura bondad. China está persiguiendo sus propios intereses estratégicos, está buscando acceso a mercados, está buscando asegurar cadenas de suministro, está buscando expandir su influencia global, pero aquí está la diferencia crucial. El modelo chino de inversión en infraestructura, al menos hasta ahora, no viene con las condicionalidades que siempre han acompañado a la inversión occidental. Cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional prestan dinero a países en desarrollo, esos préstamos vienen con páginas y páginas de condiciones. Deben privatizar servicios públicos, deben recortar el gasto social, deben abrir sus economías completamente al capital extranjero, deben implementar lo que llaman reformas estructurales, que en realidad significa desmantelar cualquier protección que los trabajadores y las comunidades locales puedan tener contra la explotación corporativa. Las inversiones chinas, en contraste, generalmente no vienen con este tipo de condicionalidades ideológicas. China construye el puerto, construye la carretera, construye la planta de energía y no te dice cómo debes reorganizar toda tu economía. Ahora, esto plantea preguntas enormes para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum llegó al poder con un mandato de continuar las políticas de transformación de la Cuarta Transformación, con promesas de fortalecer la soberanía nacional, de desarrollar las capacidades productivas de México, de reducir la desigualdad, pero ahora se enfrenta a una elección estratégica que definirá su presidencia y posiblemente el futuro de México durante las próximas décadas. Acepta la inversión china masiva con todos los beneficios potenciales que conlleva, sabiendo que esto provocará una reacción furiosa de Washington,
o rechaza la oferta china, mantiene la relación tradicional con Estados Unidos y renuncia a la posibilidad de una transformación económica real. Esta no es una decisión fácil y las presiones que enfrenta son inmensas. Desde Washington, las señales ya han sido claras. Los funcionarios estadounidenses han estado visitando la Ciudad de México, han estado haciendo declaraciones públicas, han estado dejando muy claro que ven cualquier acercamiento significativo entre México y China como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional, lo que realmente quieren decir es mantenimiento de su hegemonía económica. No quieren que México tenga alternativas reales, no quieren que México pueda negociar desde una posición de fuerza, no quieren perder su dominio histórico sobre la economía mexicana. Y tienen herramientas para ejercer presión. Pueden amenazar con aranceles, pueden restringir el acceso al mercado estadounidense, pueden movilizar a sus aliados corporativos en México para que hagan campaña contra cualquier acuerdo con China, pueden usar sus extensas redes de influencia en los medios de comunicación para crear pánico sobre la supuesta amenaza china. Pero aquí está lo fascinante. México realmente tiene poder de negociación por primera vez en mucho tiempo. La simple existencia de una alternativa china cambia fundamentalmente la dinámica. Cuando solo tienes un comprador para tu producto, ese comprador puede dictarte el precio. Pero cuando tienes dos compradores compitiendo, tú tienes poder. México ahora está en la posición de poder decirle a Estados Unidos: si quieren que rechacemos la inversión china, entonces ustedes necesitan ofrecernos algo mejor, necesitan invertir en nuestra infraestructura, necesitan transferir tecnología real, necesitan pagar salarios dignos a nuestros trabajadores, necesitan tratarnos como socios genuinos en lugar de como un territorio económico colonial. Esta es una posición de negociación que México no ha tenido en generaciones. Y esto nos lleva a las implicaciones más amplias para Estados Unidos. Lo que está sucediendo en México es parte de un patrón global. China está haciendo ofertas similares en toda América Latina, en África, en Asia, en partes de Europa incluso. Están construyendo la iniciativa de la Franja y la Ruta, esta vasta red de infraestructura que conecta a más de 140 países. Y cada vez que hacen esto, cada vez que ofrecen una alternativa real al dominio económico occidental, están erosionando la capacidad de Estados Unidos para dictar términos unilateralmente. El orden mundial que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial, un orden basado en su aplastante superioridad económica y militar, ese orden está siendo desafiado de maneras fundamentales y la pregunta para Estados Unidos es ¿cómo responden? ¿Intentan mantener el dominio a través de la coerción y la amenaza o reconocen la nueva realidad multipolar y buscan adaptarse a ella? Hasta ahora la respuesta de Estados Unidos ha sido en gran medida coercitiva. Hemos visto esto con las guerras comerciales, con las sanciones, con la presión diplomática constante sobre países que consideran trabajar con China. Pero esta estrategia tiene límites serios, porque la realidad es que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de ofrecer lo que China puede ofrecer en términos de inversión en infraestructura. La infraestructura estadounidense en casa está desmoronándose, los puentes se están cayendo, las carreteras están llenas de baches, el sistema ferroviario es una vergüenza comparado con lo que existe en otros países desarrollados. Si Estados Unidos no puede mantener su propia infraestructura, ¿cómo puede competir con China en la construcción de infraestructura en otros países? Y mientras tanto, el modelo económico estadounidense de las últimas 4 décadas, el modelo neoliberal de desregulación, privatización y financiarización,
ha resultado en una concentración masiva de riqueza en la cima, mientras los salarios reales para la mayoría de los trabajadores se han estancado o disminuido. Este modelo simplemente no genera el tipo de crecimiento compartido que podría hacer que otros países vean a Estados Unidos como un socio atractivo para el desarrollo. Entonces, ¿qué significa todo esto para 2026? Bueno, para México significa que los próximos 2 años serán absolutamente cruciales. Las decisiones que tome el gobierno de Sheinbaum sobre la inversión china determinarán no solo la trayectoria económica inmediata del país, sino su posición en el orden global emergente. Si México acepta la inversión china y la utiliza sabiamente para construir capacidades productivas reales, si puede negociar términos que realmente beneficien al pueblo mexicano en lugar de solo enriquecer a una nueva clase de intermediarios y contratistas, entonces podríamos estar viendo el comienzo de una transformación económica genuina. Podríamos ver a México emerger como un centro industrial de verdad, no solo como un lugar de ensamblaje barato, sino como un país con su propia capacidad tecnológica, con sus propias industrias de alto valor agregado, con trabajadores que ganan salarios que les permiten vivir con dignidad. Pero también hay riesgos enormes. Existe el riesgo de que México simplemente intercambie una forma de dependencia por otra, que se vuelva demasiado dependiente de China, de la misma manera que ha estado demasiado dependiente de Estados Unidos. Existe el riesgo de corrupción, de que los miles de millones en inversión china terminen en los bolsillos de políticos corruptos y empresarios conectados, en lugar de construir infraestructura que realmente beneficie a la gente común. Existe el riesgo de tensiones geopolíticas que podrían escalar de maneras impredecibles, especialmente si Estados Unidos decide que el acercamiento México-China cruza alguna línea roja invisible. Estos no son riesgos triviales y sería irresponsable pretender que no existen. Para Estados Unidos, 2026 marcará un momento de ajuste de cuentas. Tendrán que enfrentar la realidad de que su dominio hemisférico ya no puede darse por sentado, que los países de América Latina tienen alternativas reales ahora, que la era del patio trasero estadounidense está llegando a su fin. Y esto requerirá un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos se relaciona con sus vecinos. Ya no pueden simplemente dictar términos y esperar obediencia. Tendrán que ofrecer algo genuinamente atractivo, tendrán que competir en términos de quién puede ofrecer un mejor acuerdo para el desarrollo y la prosperidad. Y francamente, no está claro si el establecimiento político estadounidense actual es capaz de hacer ese cambio. Las estructuras de pensamiento, las instituciones, los intereses arraigados que han dominado la política exterior estadounidense durante tanto tiempo, todos están orientados hacia el mantenimiento del dominio unilateral. Adaptarse a un mundo multipolar requeriría una humildad y una flexibilidad que simplemente no hemos visto de Washington. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia sobre el futuro del orden global. Lo que estamos presenciando con esta oferta china a México es parte de una transición histórica del tipo que solo ocurre cada varios siglos. Estamos pasando de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a un mundo multipolar donde múltiples centros de poder compiten e interactúan. Esta transición es inevitable en el largo plazo. Las tendencias demográficas y económicas la garantizan. China tiene 4 veces la población de Estados Unidos, India tiene 4 veces la población de Estados Unidos. A medida que estos países se desarrollan, a medida que construyen sus capacidades industriales y tecnológicas, naturalmente se convertirán en centros de poder económico significativos. Estados Unidos representó casi el 50% de la economía global después de la Segunda Guerra Mundial.
ahora representa menos del 25% y ese porcentaje continuará disminuyendo, no necesariamente porque Estados Unidos se está encogiendo, sino porque otras economías están creciendo más rápido. La pregunta no es si esta transición ocurrirá, sino cómo ocurrirá. ¿Será una transición pacífica donde las diferentes potencias aprenden a coexistir y cooperar en un marco multilateral? ¿O será una transición marcada por conflictos crecientes, por guerras comerciales que se intensifican, por confrontaciones militares cada vez más peligrosas? La historia nos da razones para preocuparnos. Las transiciones de poder hegemónico a menudo han sido violentas. La transición del dominio británico al dominio estadounidense involucró dos guerras mundiales, pero la historia tampoco es destino. Tenemos la capacidad de aprender, de hacer elecciones diferentes, de construir instituciones que puedan manejar la multipolaridad de manera pacífica. Y aquí es donde volvemos a México y a la decisión que enfrenta Sheinbaum. En cierto sentido, México está en la línea de frente de esta transición global. Las decisiones que tomen ahora sobre cómo relacionarse con China, cómo negociar con Estados Unidos, cómo construir su propia capacidad soberana, estas decisiones se convertirán en modelos para otros países que enfrentan dilemas similares. Si México puede navegar exitosamente estas aguas, si puede aprovechar la competencia entre grandes potencias para mejorar las condiciones de su propio pueblo, entonces mostrará un camino que otros países podrán seguir. Pero si México se convierte en un campo de batalla para la rivalidad entre grandes potencias, si su economía y su política se ven desgarradas por presiones geopolíticas contradictorias, entonces eso también enviará un mensaje a otros países sobre los peligros de quedar atrapado en el medio. Necesitamos hablar también sobre lo que significa esto para la gente común, para los trabajadores mexicanos, para las familias que han sido empobrecidas por décadas de políticas neoliberales, porque al final del día toda esta geopolítica, toda esta charla sobre rivalidad entre grandes potencias solo importa en la medida en que afecta las vidas reales de personas reales. Y la verdad es que los trabajadores mexicanos han sido traicionados repetidamente por élites que prometieron desarrollo y prosperidad, pero que entregaron estancamiento y explotación. El NAFTA iba a elevar a México al primer mundo. ¿Recuerdan eso? Iba a crear millones de buenos empleos, iba a cerrar la brecha de ingresos con Estados Unidos. No sucedió. En cambio, vimos la destrucción del campo mexicano, vimos el crecimiento de megaciudades con vastas zonas de pobreza, vimos la concentración de riqueza en manos de un pequeño número de multimillonarios, mientras la mayoría de la población lucha para sobrevivir. Entonces, cuando hablamos sobre esta inversión china, necesitamos preguntar continuamente, ¿para quién es este desarrollo? ¿Quién se beneficiará realmente? Si la inversión china simplemente crea otra capa de extracción donde las ganancias fluyen hacia afuera, ya sea hacia Beijing o hacia Ciudad de México, mientras los trabajadores continúan ganando salarios de miseria, entonces no habremos logrado nada significativo. El verdadero desarrollo, el tipo de desarrollo que realmente importa, es el desarrollo que eleva los niveles de vida de la gente común, que crea empleos con salarios dignos, que construye servicios públicos de calidad, que protege el medio ambiente, que fortalece las comunidades locales. Y lograr ese tipo de desarrollo requiere más que simplemente aceptar inversión extranjera. Requiere instituciones fuertes, requiere sindicatos poderosos que puedan negociar salarios justos, requiere regulaciones ambientales que se hagan cumplir, requiere un gobierno que realmente represente los intereses de las mayorías trabajadoras en lugar de los intereses de las élites económicas.
Y esto es lo que hace que el momento sea tan delicado y tan importante. Sheinbaum tiene la oportunidad de usar esta inversión china como palanca para extraer concesiones reales, no solo de China, sino también de Estados Unidos. Puede decir, queremos esta inversión, pero viene con condiciones. Queremos que se contraten trabajadores mexicanos con salarios dignos. Queremos transferencia de tecnología real, no solo ensamblaje de componentes importados. Queremos que las ganancias se reinviertan en México en lugar de extraerse inmediatamente. Queremos protecciones ambientales estrictas. Queremos participación de las comunidades locales en la planificación de proyectos. Y si China no está dispuesta a aceptar estas condiciones, bueno, entonces tal vez Estados Unidos tenga una oportunidad de hacer una mejor oferta. Este es el poder de tener alternativas. Esta es la ventaja estratégica que México tiene en este momento único. Pero aprovechar esa ventaja requiere claridad de visión y voluntad política. Requiere estar dispuesto a resistir la presión tanto de Beijing como de Washington cuando esa presión vaya en contra de los intereses mexicanos. Requiere estar dispuesto a arriesgarse a disgustar a poderosos intereses extranjeros en defensa de la soberanía nacional y requiere construir alianzas políticas dentro de México que puedan sostener esta postura independiente frente a la inevitable reacción, porque habrá reacción. Las élites económicas mexicanas que han prosperado bajo el sistema actual, que han hecho fortunas como intermediarios entre capital extranjero y trabajo mexicano, no van a aplaudir una agenda que amenace sus privilegios. Los medios de comunicación corporativos lanzarán campañas de miedo sobre la amenaza china, sobre el autoritarismo de Beijing, sobre los peligros de alejarse de Estados Unidos. Y habrá presión diplomática constante, habrá amenazas veladas y no tan veladas, habrá intentos de desestabilización. Así que la pregunta es si el gobierno de Sheinbaum y las fuerzas sociales que lo apoyan tienen la fortaleza para sostener un curso independiente en medio de estas presiones. La historia de América Latina está llena de gobiernos progresistas que llegaron al poder con grandes ambiciones de transformación, pero que fueron derrotados por una combinación de presión externa y sabotaje interno. Pensemos en Allende en Chile, pensemos en Arbenz en Guatemala, pensemos en los intentos más recientes de cambio progresivo que han sido revertidos de una forma u otra. Estas no son solo historias del pasado, son advertencias sobre los desafíos que cualquier gobierno que busque desafiar seriamente el orden establecido necesariamente enfrentará. Pero también necesitamos reconocer que las condiciones han cambiado de maneras importantes. La existencia de China como alternativa económica real cambia el cálculo. Ya no es cierto que Estados Unidos pueda simplemente estrangular económicamente a un país que intenta un camino independiente si México tiene acceso al capital chino, a los mercados chinos, a la tecnología china, entonces las herramientas tradicionales de coerción económica estadounidense se vuelven menos efectivas. Y esto crea espacio para la autonomía política que simplemente no existía en décadas anteriores. No es un espacio ilimitado. No significa que México pueda hacer lo que quiera sin consecuencias, pero es más espacio del que ha existido en mucho tiempo. Y hay otro factor que necesitamos considerar: el momento histórico más amplio en el que esto está sucediendo.